Marcelo Birmacher, que el próximo viernes va a estar aquí en Mar del Plata, en el marco de Mar del Plata Puerto de Lectura, la 14 edición de la Feria del Libro Marplatense. Marcelo, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Bien, bien, muy bien, muy bien. Bueno, quiero decirle que he leído El Rescate del Mesías, que, bueno, reúne y tiene para mí, la verdad, que una cantidad de aspectos e involucra una temática de datos centrales de la década del 70 que no siempre son merituados en toda la dimensión e intensidad que tienen con respecto de cómo se resuelve o no se resuelve día a día nuestro presente, ¿no? Sí, Em, Hola. hola, Mario. Sí, 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 no, le decía eso. ¿Cómo nace la idea de vincular a través de un mismo personaje la violencia en la Argentina de los 70 y el impacto que fue en muchos sentidos, en una onda expansiva que yo creo que llega hasta hoy, la conocida como Guerra del Yom Kippur? bueno, son dos eventos centrales en la vida de las naciones, la nación judía viviendo en Israel, Argentina viviendo en nuestro país, que se conjugan en un judío argentino, que es José Mizquá, que es el protagonista de mi novela. La guerra de Yom Kippur fue la más trágica de Israel, incluso más que lo que fue la guerra de independencia de Israel, en la que murió el 1% de la población judía del Mm, país. La guerra de Yom Kippur murieron alrededor de 3.000 soldados, pero el clima y las circunstancias en las que se luchó esa guerra fueron más fúnebres que la de la guerra de independencia de Israel, que fue en el año 48. La de Kippur es en el 73. ujú. Y el retorno de Perón a la Argentina, paradójicamente, luego de aquellos 18 años de espera y expectativa, desató una guerra civil como nunca se había vivido en el país. Mm. Desde la masacre de Ezeiza hasta la muerte del propio Perón en el 74, estamos hablando de 3, 4 personas muertas por día por motivos políticos en el territorio nacional. En esas circunstancias, mi personaje trata de hacer reír, porque él es un humorista. Claro, sí, sí, sí. Bueno, la verdad que en casos como este y contando estas historias, el humor es quizás el modo más inteligente de acercarse a la tragedia, ¿no? Este, Creo que es uno de los pocos modos posibles de convivir con la tragedia, el sí. humor. Ujú. Otro es el amor, pero el amor es en sí mismo trágico, mientras que el humor te permite realmente no solucionar los problemas, que eso casi nadie puede, sino convivir con ellos. Claro. Eh, Usted sabe que justamente el otro día, sin saber yo que en realidad vamos a terminar nosotros ahora teniendo esta conversación a propósito del disparador que es su presencia el próximo viernes en Mar del Plata, comentaba hablando de la situación económica de Argentina, que para entender el contexto histórico y la macro de por qué en algún sentido todavía estamos como estamos, los argentinos y nuestros padeceres económicos, señalaba que justamente a partir de la guerra del Yom Kippur se produce el embargo petrolero. El embargo petrolero genera los llamados petrodólares. Los petrodólares generan la disparada de créditos baratos internacionales hasta que llega Ronald Reagan y Paul Volcker a la reserva de los Estados Unidos en la década del 80, ¿no? Sí, La verdad que fue un momento aquel que generó tantos disparadores que siguen hoy pesando sobre la vida de los argentinos, al igual que lo que usted correctamente ha denominado la existencia de una guerra civil atroz de la que a veces parece que los propios partícipes no tienen debida conciencia en la Argentina, ¿no? yo estoy totalmente de acuerdo con lo que plantea. Efectivamente, el boicot árabe contra el occidente democrático en el 73 disparó una crisis económica de la que todavía, por lo menos en el sector del combustible, el mismo occidente democrático no se recupera, muy especialmente en los países emergentes. Claro. Eh, y es un conflicto que sigue vigente Bueno, sí. Eh, contra las democracias occidentales. Si no, podemos ver el ataque de la República Islámica de Irán contra la Argentina, en la Embajada de Israel y en la AMIA en nuestro país, ¿no? Los ujú, años 92 y 94. Y respecto a la guerra civil, en mi novela está bien planteada porque es entre el
63 y el 64 que transcurre mi novela. Entonces, como todavía no había acaecido la masacre de la dictadura de Videla, los montoneros y el ERP expresan su criminalidad en toda su transparencia, porque todavía no tenemos que empezar a lamentar las desapariciones, las violaciones, los asesinatos de la dictadura. ¿Se entiende? Sí, sí, totalmente. En la novela está bien expresado, y ahí dicen con toda claridad que tanto el ERP como los montoneros que quieren una guerra, que ellos están librando una guerra y que quieren tomar el poder. No hay ningún subterfugio al respecto. Y los militares otro tanto. Y la ultraderecha peronista, la AAA, otro tanto. Están en una guerra, y es una guerra a todo o nada. Y ninguno de los contendientes duda de que participa de una guerra. Fue solo después de la masacre de la dictadura, de los miles de desaparecidos, violados y muertos, que los sobrevivientes de ERP y montoneros empezaron a callar el argumento que habían tenido primeramente, que era que estaba librando una guerra civil. Sí, sí, libraban una guerra civil inspirada, digamos, en el ideario que nace, digamos, con la guerra de liberación en Argelia, que continúa, digamos, con la saga cubana, y que tenía en aquel momento un parangón equivalente en lo que ocurría en Vietnam, ¿verdad? No lo puedo decir mejor. Es exactamente como lo estás diciendo. Ellos eran los referentes, esa es la realidad que creían que vivían. Para ellos, Firmenich era el general Giap, Santucho era Ho Chi Minh, y Perón, para el ERP, era el colonialista norteamericano, y para Montoneros era innominado, porque no sabían cómo definirlo, pero los militares sí eran, vamos a poner, los colonialistas franceses en Argelia, o en los 50 en Vietnam. Eso es lo que ellos creían que era este país. Estaban realmente totalmente alejados de la realidad. El problema de los orates es cuando están armados. Claro. El problema de los delirantes es cuando están armados. Si forman un grupo surrealista, vaya y paz. No van a hacer más que desperdiciar un par de páginas. Cuando están armados, desperdiciar sangre. Claro, el tema ahí también me parece, ¿no? Ya que estamos en esta cita y completando, porque por supuesto están escuchando muchos contemporáneos, pero también están escuchando muchos que en realidad han nacido y se han criado escuchando los relatos posteriores, que por ejemplo en el caso del ERP, lo que ocurría en Tucumán era que justamente buscaban una guerra de foquismo que les diera un espacio para declarar un territorio liberado, ¿no? Exactamente. Y a lo que llevó. ¿Cómo así? Ahí fue muy claro que pedían la Convención de Ginebra para ser tratados como soldados de pleno derecho. No había ninguna duda. Eso fue posterior. El debate sobre si era o no una guerra. El ERP y Montoneros decían que había una guerra, querían que se los pusiera una guerra, y el ejército argentino en ese aspecto les cumplió su deseo. Sí, sí. Luego el propio ejército se convirtió en una banda criminal, de secuestradores, violadores y ladrones. Pero inicialmente no había ninguna duda de que era una guerra, y de que lo que se hiciera por fuera de la ley en esa guerra eran efectivamente crímenes de guerra, no otra cosa. Claro. Que debían ser juzgados bajo la ley de los crímenes de guerra. Sí. Eso es lo que pedían también Montoneros y ERP. Después, bueno, la victoria militar y los abusos fueron de tal magnitud, incluso se perdió esta parte del debate. Bueno, debate que además después, artificiosamente en la vuelta a la democracia, quedó intelectualmente enterrado en la Argentina. Plantear este debate... No se puede mencionar. Yo considerado un negacionista si simplemente se remitís a los documentos de las propias organizaciones guerrilleras. Sí, sí, sí. Espera un minuto que voy a bajar del auto. Dale. Y seguimos. Dale, baja tranquilo. Estoy conversando con Marcelo Birmacher, autor del Rescate del Mesías. Va a estar el próximo viernes en Mar del Plata a las 19 horas, en el contexto de la 14ª edición de la Feria del Libro de Mar del Plata, más conocida por nosotros aquí como Mar del Plata Puerto de Lectura, en una conversación que estoy seguro, y ya veo las repercusiones, es más que interesante y apasionante. Te traigo un segundo al presente, y espero que el próximo viernes tengamos oportunidad de conversar más ampliadamente de esto.
Te pregunto por un tema que te vincula por muchos lugares, porque entre otras cosas la violencia se llevó a un hermano tuyo en Israel, un tema que yo he seguido periodísticamente y a través de tus escritos con enorme atención. Eh, ¿Vos crees que ahora estas palabras de Trump diciendo le hemos dado a Israel el derecho a tener la embajada de Estados Unidos en Jerusalén, ahora Israel debe hacer un gran gesto a favor de Palestina y volver a hablar de los dos estados puede ser una cuestión viable hoy en el escenario de lo que ocurre allí? Sí, me parece que Trump es un presidente norteamericano que tiene mucha legitimidad para por lo menos proponer cuál cree que es la solución y ser abiertamente escuchado. Me parece que los movimientos que hizo en defensa de la democracia en Medio Oriente lo ponen en una muy buena posición para sugerir soluciones al conflicto entre Israel y la autoridad palestina. Creo que el movimiento que hizo al aceptar el voto mayoritario del Congreso norteamericano en el 95 de trasladar la embajada de Tel Aviv a Jerusalén demuestra que realmente apuesta por la democracia y la paz en Medio Oriente. Marcelo, te agradezco, sé que vas a entrar a tu propio compromiso radial allí en Capital Federal. Gracias por estos minutos que nos dedicás. Insisto, quizás espero que el viernes tengamos oportunidad de conversar con mayor detalle en estos términos apasionantes que hemos conversado ahora y en los que volcás tan inteligentemente en tu libro El Rescate del Mesías. Que tengas una buena jornada. Muchas gracias. Con muchísimo gusto y los espero mañana en la Feria del Libro. Bueno, a la hora vos dirás creo que es alrededor de las 7 de la tarde. Exactamente. Presentando El Rescate del Mesías, que es una novela también de humor y amor, ¿no? No lo olvidemos. Bien, perfecto. Dicho está. Gracias, Hasta mañana. Gracias a vos. Bueno, seguimos en un instante.